Bien, yo aquí una vez más, buen día. Ah, Vamos a hacer una segunda parte del video que hicimos esta mañana acerca del Pesaj, de la Pascua. Quienes y quienes no podían participar era la primera parte de este tema. En este segundo punto quiero hablar acerca de la Pascua en el nuevo pacto, para que por ahí no queden con la interrogante. Hay una profecía en el libro de Isaías, capítulo 53, que dice lo siguiente. Es una profecía para el nuevo pacto. Es muy conocida. El verso 3, del 3 al 8 voy a leer. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y ese es el verso 8. Hay una profecía para el nuevo pacto, porque Dios le dice a Jeremías: en aquel entonces yo voy a hacer un nuevo pacto, y ese es este tiempo, el tiempo de la gracia. Entonces, había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que iba a venir un hombre, pero también se lo entiende como un cordero, ¿sí? Dice en el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces es una profecía para el Mesías que iba a venir, para aquel cordero sin pecado y sin mancha. Ahora, estamos tocando esta segunda parte de la Pascua en el nuevo pacto. Hay una palabra que me fascina, que lo dice Juan el Bautista, que está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta parte es interesante, porque la profecía del Antiguo Testamento de Isaías decía que tenía que venir un hombre, y es una forma de decir como cordero fue llevado al matadero. Pero Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, muchos cuestionarán esto y dirán: ¿y cómo Juan sabía que era él el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo? Ahora, presten atención a esta parte: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estamos hablando de la Pascua, el sacrificio del Antiguo Testamento, el Cordero, no quitaba el pecado. Dice Hebreos capítulo 10, verso 4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces esta parte creo que es fundamental para aquellos que entienden la palabra de Dios y diferencian entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, simplemente cubrían el pecado. En cambio, el Cordero que iba a venir para el nuevo pacto, dice la palabra de Dios, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos dirán: pero ¿cómo sabía Juan el Bautista que este era el Cordero? Y Dios le dijo: la paloma, sobre tu quien veas descender, ese es el Mesías. Entonces, cuando Juan estaba en el agua y vio la paloma descender, dijo: ese es el pecado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, entonces en el nuevo pacto, ¿cómo es la Pascua? Dice en 1 Corintios capítulo 5, del 7 al 10: limpiaos pues de toda vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. En el nuevo pacto está explicando el apóstol Pablo que ahora ese Cordero
que es Cristo, dice, ya no lo celebremos como en la antigüedad. Es decir, recapitulamos un poquito cómo celebraban la Pascua en el Antiguo Testamento. Primero tenían que agarrar un cordero macho de 1 año y sin defecto. Ya tenía que ser perfecto en todo sentido. Segundo, tenían que matar en el día 10 de Pesaj, ya agarraban el cordero, el día 14 en la noche lo mataban al cordero, agarraban la sangre, bueno, al salir de Egipto fue esto, agarraron la sangre en un recipiente y agarraron la sangre para rociar los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando la muerte venga y los hijos primogénitos muriesen en aquel entonces, Dios le dijo, cuando la muerte venga y vea la sangre va a pasar por alto. Eso significa Pesaj, pasar por alto. Entonces, literalmente la sangre evitaba que la muerte entre. Ahora, la Biblia está diciendo que en el Nuevo Testamento Jesús es ese cordero perfecto, ese cordero que no tuvo pecado, y Él fue sacrificado una vez y para siempre. Ahora, veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, del 23 al 28, voy a leer, es un poco largo, pero como siempre vamos a respaldar lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vean que utiliza el término mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, es decir, en la Pascua el cordero se mataba cada año, un cordero y otro cordero. Y aquí dice que Cristo no lo hizo muchas veces porque era perfecto, no como el otro, que se tiene que hacer una y otra vez. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto está en Hebreos 9, 23 al 28. Ahora, Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente, del 1 para adelante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, en las profecías de Moisés, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el cordero no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, es decir, la ley de Moisés, la ley de la Torah, para establecer lo segundo, la ley del nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, estamos hablando de aquellos judaizantes del siglo XXI que hoy están obligando a muchos cristianos a practicar el Shavuot, la fiesta de las semanas. Están obligando a practicar la Pascua o el Pesaj, diciendo que esto todavía está vigente y que deberían hacerlo como en la antigüedad. Están obligando a celebrar a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces muchos están cayendo en todo esto, muchos cristianos están cayendo. Entonces la Biblia dice que una vez nosotros siendo cristianos, ya no deberíamos y ya no debemos celebrar la Pascua. Y dice también, limpiaos de la vieja masa, de esos panes con levadura. En otras palabras, la antigua Pascua se hacía con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, bueno, la levadura tiene muchos significados, y uno de los significados en la Pascua es que cuando le pones levadura a la masa hincha. En otras palabras, un poco de pecado puede contagiar a una y a otra persona, y de esa forma se puede multiplicar o puede hinchar, permítame utilizar el término. Entonces, dice, límpiense de toda esa levadura, de toda esa malicia, y ahora se han ofrecido los sacrificios con verdad.
¿Ya? Entonces, en el nuevo pacto ya no podemos celebrar la Pascua. En la primera parte yo he explicado hace minutos atrás, en la primera parte he explicado que no podemos celebrar la Pascua a los gentiles porque tendríamos que estar circuncidados en la carne. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento la circuncisión es del corazón. En el Antiguo Testamento se celebró un cordero y se celebraba cada año y cada año. En cambio, en el Nuevo Testamento dice, Cristo ha sido sacrificado una vez y para siempre. El sacrificio del Antiguo Testamento no quitaba el pecado, simplemente cubría el pecado. En cambio, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en 1 Corintios 5 del 7 para adelante dice, ahora Cristo es nuestra Pascua. Es decir, ya no seguimos los rituales del Antiguo Testamento porque estamos en un nuevo pacto. Entonces me era necesario aclarar esta parte, en esta segunda parte de la Pascua o del Pesaj en el nuevo pacto, que ya no lo celebramos como en la antigüedad y con los mismos rituales ni ceremonias. Sencillamente, Cristo es nuestra Pascua, Él ha muerto una vez y para siempre, y no lo recordamos una vez al año, sino constantemente. ¿Sí? Entonces, me era necesario aclarar esto y bueno, que Dios, como siempre, bendiga sus vidas.